Estimados compañeros y docentes, somos el grupo 4 conformados por las alumnas Jacqueline Pérez, Helen Arregoces, mi persona Janet Quispe. En esta oportunidad desarrollaremos el sistema punitivo de la cultura inca desde un concepto histórico jurídico. Hemos elegido este tema porque la cultura inca ha tenido una gran influencia no solo dentro del territorio peruano, sino que ha influido ampliamente en varios países, ¿no? Siendo la civilización prehispánica más grande conocida en Latinoamérica. El imperio incaico. La cultura inca fue una antigua civilización imperial que se desarrolló aproximadamente en los años 1438 y 1535. Inició con la expansión territorial conocida como Tahuantinsuyo. Y esto se divide en 4 partes, ¿no? En Continsuyo, Chinchansuyo, Antisuyo y Coyansuyo. El poder político incaico. Centralizado en un solo poder monárquico y teocrático, en donde el emperador inca era la máxima figura, pues esto simbolizaba al hijo del dios Sol. Compañera siguiente. El derecho dentro del imperio inca constitucionario no existían leyes o normas escritas. Como sabemos, compañeros, los incas no sabían escribir ni conocían letras. Bueno, le doy pase a mi compañera Jacqueline, que va a continuar. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar acerca del derecho penal incaico. Este derecho penal incaico era intimidatorio y cumplía una finalidad aleccionadora. Es decir, el inca era el encargado de poder decretar las leyes y dentro de estas se encontraban las correspondientes a la pena de muerte. Por ejemplo, en los delitos que eran penados con la muerte se encontraba el homicidio, luego el robo, la rebeldía, la traición y la conspiración. También tenemos la sodomía, el adulterio, la violación, el incesto. Luego vamos a ver acerca de las penas y delitos en el Imperio Inca. Estas penas y delitos en el Imperio Inca se aplicaba el máximo rigor para reprimir las conductas que lesionaban al soberano. De esto podemos deducir que el castigo que se imponía era divino y no legal. El delito no es visto como una falta al ordenamiento, sino como una falta contra la divinidad. Pero en el caso de los delitos contra el Estado, como la rebelión, era el considerado el más grave. Por eso era condenado con la muerte. Los delitos contra el soberano, como conspirar contra el Inca, era enterrado vivo. Y en el caso de los delitos contra la persona, se castigaba el homicidio y el asesinato por hurto. Por otro lado, los delitos contra la propiedad tenían sanciones tales como las penas de azote o el destierro. Es decir, estos delitos eran leves. Pero los delitos sexuales se establecía que era posible llegar a la pena de muerte. Es decir, en este caso sí había, ¿no? Sí se castigaba la pena de muerte, ¿no? En el caso de los delitos sexuales. Ahora vamos a pasar con el cuadro comparativo. En este caso lo vamos a dejar a la compañera Heli. En el presente cuadro comparativo vamos a explicar cómo era el derecho penal incaico y cómo es el derecho penal actual. En el derecho penal incaico, el castigo por los delitos era riguroso. El máximo castigo era la pena de muerte. Actualmente las penas se han humanizado, desapareciendo con ella la afectación de la integridad corporal, como las torturas, azotes, mutilaciones y por supuesto ya no existe la pena de muerte. En el derecho penal inca, el derecho era consuetudinario, no existían las leyes ni las normas escritas, pues se basaban en la costumbre. Actualmente las leyes y normas son dictadas por los organismos competentes, existe la Constitución y el Código Penal. Antiguamente había una desigualdad jurídica, la aplicación de las penas variaban de acuerdo a la clase social. Actualmente todos somos iguales ante la ley, según el artículo 7 de la Declaración de los Derechos Humanos. Las instituciones eran excipientes, no existían instituciones y actualmente existen instituciones que imparten justicia como el Poder
Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué continúa hasta hoy? En el periodo incaico se hacía una especie de juicio, ¿no? Entonces, ahí era muy importante el uso de los testigos, y eso se mantiene hasta hoy en el juicio, en los juicios también de cualquier ámbito. ¿Cómo cae el Imperio Inca? Fueron dos acontecimientos que provocaron su caída. La primera fue la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, y la segunda fue la llegada de la colonización con los españoles. Como conclusión, el estudio del derecho penal incaico nos permite conocer cómo el derecho en el Perú ha evolucionado y que este ha sido influenciado no solo por el derecho de cultura como la romana y la germánica, sino también por la cultura incaica. Ha evolucionado positivamente. Hoy las penas están más humanizadas, que conllevan previamente a un proceso penal a través de las leyes y normas escritas establecidas de un sistema jurídico, a través del sistema jurídico actual. Muchas gracias.